como les he contado, mi computadora a veces me molesta apagándose espontáneamente. Ya sé que se va a apagar cuando suena tic, y de repente ya no puedo hacer nada. Por suerte, sí se quedó grabado lo que estaba hablando antes, así que voy a continuar desde ahí. Ya estaba hablando, ya estaba hablándoles de las permutaciones, ¿sí? Ya. Entonces voy a retomar, ¿ya? Les comentaba lo siguiente, ¿sí? Primero que nada, miren, ¿a qué me refiero con ordenado, ya? Digamos, ordenado no significa necesariamente solamente que voy a lograr poner uno después de otro como en una lista. Recuerden, cuando yo puedo poner las cosas en una lista, esto significa que los elementos son contables, pero en este caso, digamos, ordenado no necesariamente, o la parte del orden no tiene que ver con que somos no contables, ¿ya? Más bien tiene que ver con otra cuestión, ¿ya? Entonces, supónganse que ustedes tienen tres elementos, por ejemplo, perro, pescado y perico, ¿ya? Y la cuestión es que yo les pregunto cuántos, y esos forman un conjunto, ¿ya? Perro, pescado y perico. Y yo les digo, por ejemplo, ¿qué tal si es que forman subconjuntos con esos? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, ya, un subconjunto va a ser pescado con perico, otro subconjunto será perro con perico, pero ¿será que pescado y perico es un conjunto distinto que perico y pescado? ¿Sí cachan? Digamos, a eso me refiero con orden, ¿ya? En que, digamos, cuando yo no considero el orden, ¿sí? Pescado, coma, perico es lo mismo que perico, coma, pescado, porque, digamos, cuando no me interesa el orden, solamente me interesa que esté la presencia de pescado y perico en ese conjunto y no si es que pescado es primero o perico es primero, ¿sí? Entonces, cuando, digamos, yo sí considero el orden, entonces, ahí un conjunto con cierto orden sería pescado y perico, y el otro conjunto con otro orden sería perico-pescado, ¿sí? Cuando no me interesa el orden, digamos, solo la presencia, ya sea que yo tenga un conjunto, primero puesto pescado y después perico, o si tengo primero pescado y después perico, pues da igual porque no me interesa el orden, ¿ya? Entonces, digamos, aquí en el caso de las permutaciones, yo lo que voy a hacer es, en efecto, tener, a generar cierto orden en el sentido de que yo voy a exigir algo parecido a lo que estoy poniendo acá, ¿ya? Que digamos, cuando yo genere cierto, por ejemplo, aquí en las permutaciones, ¿no? Me pregunto cómo sería la forma de ordenar, yo tengo aquí en elementos, ¿sí? ¿Cuántas formas podría yo ordenar esto, ¿sí? Entonces, un orden sería si es que este elemento, por ejemplo, va primero, otro, después este otro, después este otro y así, ¿no es cierto? Escojo como que voy al conjunto y a este le pongo primero, luego cojo otro y después le pongo segundo, luego le pongo tercero, ya, y así. Entonces, por ejemplo, cuando el de aquí va primero, sí, cuando el de acá va segundo, cuando ¿dónde está? A ver, esto de aquí, no, a ver, perdón. Cuando este va primero, ¿no es cierto? Cuando este va segundo y cuando este de aquí va tercero, y yo voy poniéndolos, disponiéndolos de esa manera, ahí genero un orden en particular. Otro orden será cuando, por ejemplo, este que antes iba primero, ahora vaya último, por ejemplo. Otro orden sería cuando este que estaba primero, ahora vaya en el medio, ya. Entonces, ¿cuántas maneras puedo yo organizar esto con distintos órdenes? Es decir, ¿cuántos ordenamientos puedo generar con n elementos? ¿Sí? Eso es lo que me va a permitir conocer esta operación que llamamos permutación, ¿sí? Entonces, digamos, al inicio yo, para poner, digamos que para generar este objeto de aquí, que es, digamos, una secuencia, unas cajitas vacías donde yo voy a poner elementos de este conjunto, este, para ir llenando estas cajitas, tengo al inicio, digamos otra vez, quiero construir un objeto y le divido en fases. Cada fase es poner, digamos, en cada una de estas cajitas llenarles un elemento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos chances tengo al inicio para poner elementos en la primera cajita? Pues tengo n chances, ¿no es cierto? Porque hay n elementos aquí, ¿no es cierto? Entonces, n chances. Pero una vez que ya pongo un elemento de los n aquí, me sobran n-1, ¿no es cierto? Entonces ahora tengo n-1 chances de poner, porque recuerden, yo no quiero tener, por ejemplo, en el caso de perico, pescado y perro, ya,
Yo no quiero tener un conjunto que sea perico, 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 o pescado, pescado, perro, perro, si cachan, como en las placas, ya. Yo no quiero repetir. Quiero que cada ordenamiento tenga una sola vez uno de esos elementos, ¿sí? Digamos, ya, tal como en las placas, ¿no es cierto? Que cada uno de estos ordenamientos, ninguno de estos elementos que están aquí dispuestos se repita, ¿ya? Entonces, digamos, en ese caso, claro, una vez que yo ya puse aquí un elemento, me sobran en la segunda fase n-1 para distribuir, en la tercera fase n-2 y así, hasta que solamente me sobra un elemento para distribuir y ese está obligado a estar, digamos, en la cajita final, ¿no es cierto? Ya, por nuestra regla de conteo que hablamos hace un momento, ¿no es cierto? Este principio de conteo básico, ¿no es cierto? De separar en fases y multiplicar el número de chances en cada fase. Entonces yo, para saber el número total de objetos de este estilo que yo puedo construir, digamos, de ordenamientos, como menciono, ya, la cuestión es que yo tengo que multiplicar n por n-1, por n-2, por n-3, así hasta llegar a 1, ya eso se le nota como n factorial. Ya, ahora, miren, supónganse que tengo acá abajo otro como lombricita de este estilo, ya, como otros rectángulos segmentado en rectangulitos, ya, dupliquen mentalmente esto que está aquí, acá abajo, ya. Ya, si tengo otro de esos y distribuyo los números con otro orden, miren, la presencia de los números aquí, como en el otro que estoy diciéndoles que se imaginen, va a ser los mismos, van a estar presentes los mismos en elementos de acá, ¿sí? Pero, digamos, en ese caso, si es que no me interesaría el orden en el que están, entonces tanto que les estoy pidiendo que se imaginen como este otro serían el mismo elemento, porque, digámoslo, en ese sentido, digamos, el conjunto solo interesa porque tenga presentes esos elementos, no que los tenga en cierto orden. Pero cuando ya hablamos de permutación, digamos, yo voy a considerar, digamos, los distintos órdenes, no solo la presencia de los elementos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en ese caso, si yo genero otro rectángulo como estos, a pesar de que tenga exactamente los mismos números que tiene este de aquí, va a ser otro elemento. ¿Por qué? Porque tiene otro orden, porque, digamos, en la primera cajita ya no le pusiera yo a este de aquí, sino que en la primera cajita, por ejemplo, le puedo poner el que está acá y así. Listo. Ya, entonces la permutación. Miren, número de formas de ordenar en elementos. Listo. Ahora, ¿cuántos subconjuntos puedo armar con un conjunto dado? ¿Sí? Entonces, digamos, esto recuerden lo que les mencioné alguna vez del teorema de Cantor, pues está relacionado con esto, ¿ya? El conjunto de todos los subconjuntos, ¿sí? Se le llama conjunto potencia, ¿ya? Y por ejemplo, aquí, ¿ya? Miren, yo tengo el azul es mi conjunto, ¿ya? Y de aquí yo voy a generar subconjuntos, ¿sí? El conjunto potencia no es ni el azul ni es el rojo, sino es uno que contenga todos los subconjuntos que yo puedo generar a partir del conjunto azul, ¿ya? Entonces, en el teorema de Cantor, ustedes lo que van a ver es que la cardinalidad del conjunto de conjuntos, cuando, digamos, estos elementos son finitos, va a ser 2 a la n, ¿ya? Entonces, solamente esto les estoy comentando porque ahorita ya les voy a explicar, ¿ya? Que cómo hallo yo el número de subconjuntos que puedo generar con un conjunto dado. Entonces, ¿cuántos conjuntos rojitos puedo generar con los elementos del conjunto azul en pocas? ¿Sí? Ya. Entonces, miren, ¿cómo yo genero algún conjunto? Me pregunto. Otra vez, yo quiero generar objetos. En este caso, voy a generar algún subconjunto del conjunto azul. ¿Sí? ¿Cómo es una posibilidad de que yo genere algún subconjunto? Pues tomo los elementos, por ejemplo, le digo a este y le digo, pienso en este, le considero y digo, bueno, ¿estás adentro del conjunto, sí o no? Sí. Voy preguntándole, ¿le tomo a este? ¿Será que le meto al conjunto, sí o no? Le cojo a este, es decir, voy yendo punto por punto, por poco y preguntándole, considerando, ¿va a ser miembro de mi subconjunto? ¿Sí o no? Entonces le pregunto a este, le pregunto a este, le pregunto a este, me hago la pregunta a mí mismo más bien, ¿no es cierto? ¿Será que le meto a este conjunto en el subconjunto? ¿Será que le meto a este? ¿Será que le meto a este? ¿No es cierto? Y así yo puedo generar subconjuntos a partir de los conjuntos, por ejemplo, en este caso azul, yo puedo generar subconjunto rojo. ¿Cómo? Supónganse que inicialmente piensen que no está círculo rojo, ¿ya?
Entonces yo hubiera dicho, bueno, ¿será que le meto este conjunto? Sí. Perdón, este elemento a un subconjunto, sí. ¿Será que le meto este elemento al subconjunto? Sí. ¿Será que le meto este elemento al subconjunto? Sí. Me hago la pregunta para este y este, y digo no. Entonces el subconjunto que generé es aquel que, digamos, está ahorita rodeado con circulito rojo porque contiene todos los elementos a los que respondí, sí, sí van a formar parte del subconjunto. Entonces, siendo así, si yo tengo desde 1 hasta n elementos, ¿no es cierto? Lo que podría hacer es al primero, al segundo, al tercero, digamos, y ir viendo, ¿a este elemento sí o no? ¿A este elemento sí o no? ¿No es cierto? Entonces, si yo voy a generar los subconjuntos, este caso, el objeto es esos, el subconjunto que yo genere, ¿no es cierto? Y digamos, ¿cuáles son los chances? O sea, ¿cómo voy a construir este objeto? Este objeto lo voy a construir como con fases. Cada fase es considerar cada uno de los elementos del conjunto azul y preguntar si va a entrar al subconjunto o no. ¿Ya? ¿Y cuántos de esos objetos subconjuntos puedo yo generar? Pues voy a usar mi principio básico de conteo. Entonces, voy al primer elemento, ¿no es cierto? Al elemento 1 de mis n elementos, ¿no es cierto? Azul, del conjunto azul. Estoy refiriéndome a los elementos azulitos, ¿no es cierto? ¿Y cuántos chances tiene? ¿Sí? ¿Cuántas oportunidades tiene? Yo tengo ahí dos oportunidades, que forme parte del subconjunto o que no forme parte del subconjunto. Entonces, el elemento 1 tiene dos chances. Tiene el chance de formar parte o de no formar parte. El elemento 2 también tiene dos chances. El elemento 3 y así. Todos los n elementos tienen dos chances, o de formar parte o de no formar parte del subconjunto, ¿no es cierto? Entonces, por mi regla básica de conteo, yo tendría, digamos, 2, ¿no es cierto? Por 2, porque tengo que multiplicar el número de chances por cada fase de la construcción de mi objeto, ¿no es cierto? Por 2, por 2, por 2 y así n veces 2, por lo tanto, el número de objetos que voy a generar es, en este caso, 2 a la n. ¿Sí? Entonces, miren aquí en un evento trivial, en un ejemplo trivial, supongamos que mi conjunto azul es el conjunto que solo tiene el elemento 1, ¿no es cierto? Si yo aplico esta regla de conteo, ¿no es cierto? Donde yo sé cuál es el conjunto total de subconjuntos que puedo generar a través del conjunto 1, en este caso, yo lo que debería hacer es poner el 2 y poner el número de elementos que tiene. Como solo tiene 1, le elevo a la 1 y esto me da 2. Entonces me dice que yo puedo generar dos subconjuntos. ¿Cuáles son esos dos subconjuntos? Los dos subconjuntos van a ser el conjunto 1 mismo y el conjunto vacío, ¿ya? Siempre podemos considerar que el conjunto en sí mismo es subconjunto de ese conjunto, o sea, A es subconjunto de A, y que además todo conjunto tiene como subconjunto el conjunto vacío, el conjunto que no tiene agrupado ningún elemento, por decirlo así, ¿ya? La nada, por proponerlo de alguna manera, ¿sí? Una agrupación que no tiene nada, ¿ya? No está agrupando nada, la ausencia de haber agrupado, digamos. Listo, entonces, bueno, ahora usemos o examinemos un ejemplo, ¿sí? Justo con todo lo que hemos ya visto, ¿sí? Entonces, miren, por un lado tenemos tenemos 6 dados y estos 6 dados tienen 6 caras y entonces el experimento en este caso es lanzar los 6 dados, ¿sí? Y les voy a lanzar, digamos, puedo lanzarle uno después de otro, ¿ya? Ya, puedo lanzar el mismo dado 6 veces o puedo lanzar 6 dados simultáneamente o puedo lanzar 6 dados pero uno después del otro, que digamos el experimento, vamos a convenir que en este caso ese experimento va a ser el mismo, ¿cierto? Ya, ¿y qué es lo que vamos a registrar? Lo que vamos a registrar es... ¿qué es lo que vamos a terminar registrando? ¿Cómo yo registro ese evento posible? El evento es los resultados que me van a dar esos 6 dados, ¿no es cierto? Entonces, un posible elemento, digamos, de mi experimento sería que el primer dado me dé 2, que el segundo dado me dé 3 y así, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tengo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, ¿no es cierto? Corresponden a los números que me dio cada uno de los dados, ¿no es cierto? De los 6 dados, ¿ya? Entonces, esta es una respuesta típica de esta cadena de números, ¿no es cierto? Esta secuencia de números es una respuesta típica que yo tendría, es un elemento de mi espacio muestral, ¿sí? Ya, ahora de estos posibles elementos de mi espacio muestral, yo me quiero fijar en un subconjunto de ese de conjuntos de espacios muestral. Fíjense en que cada uno de los puntos, digamos, si yo le grafico de esta manera mi espacio muestral, cada uno de estos puntos serían cadenas de 6 elementos, ¿sí? ¿Cuáles elementos, digamos, de 6 números? Estos números, así tipo esto, ¿cierto?
donde cada elemento, donde cada número, perdón, corresponde a lo que me dio cuando lancé cada uno de los dados. Listo. Entonces, dentro de este espacio muestral, habrán unos elementos, ¿sí? Entonces, dentro de todos estos, que son cadenas de, cada uno de estos grises, son cadenas de 6 números, ¿no es cierto? Cada uno, habrán algunos de esos a los que yo les podría llamar el evento A, si un subconjunto de ellos, tales que en esa secuencia de 6 números, todos sean diferentes, ¿sí? Entonces, digamos, uno de esos posibles, ¿ya? Entonces, miren, este evento es el evento A, ¿ya? Y entonces a mí lo que me interesa es encontrar la probabilidad de que, en efecto, al lanzar 6 dados, me dé todos diferentes, ¿sí? Entonces eso es, encontrar la probabilidad de que al lanzar 6 dados, me den todos diferentes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Digamos, que esa probabilidad de A la voy a poder encontrar si es que yo cuento el número de, digamos, de elementos. En este caso, los elementos son cadenas de 6 números que forman parte del evento A. O sea, elementos, en este caso, serían cadenas de 6 números donde estos 6 números son diferentes, ¿sí? Son números que van del 1 al 6, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de esos hay? Quiero contar. Y también quisiera contar el conjunto posible de resultados. Entonces, este es un conjunto posible de resultados, es decir, una cadena de 6 números, donde este conjunto posible de resultados vienen a ser los eventos unitarios, ¿no es cierto? Otra vez son los puntos grises de de este dibujo, ¿sí? Cada uno de estos son cadenas de 6 dígitos. Ahora estos son cadenas de 6 dígitos donde todos esos dígitos son distintos. Listo. Entonces, como mencioné, digamos, para allá las probabilidades, en este caso sí, contando, ¿no es cierto? Usando, digamos, esta fórmula, el número de elementos en mi evento A dividido para la totalidad de posibles eventos unitarios, ¿no es cierto? Si es que yo voy a usar esta fórmula, tengo que considerar, o puedo usar esta fórmula cuando cada uno de los eventos unitarios son igualmente probables, ¿sí? Entonces, si son igualmente probables, ¿cuáles son los eventos unitarios de estas cadenas de 6 dígitos? Cada una de esas resultados son igualmente probables, ¿sí? Entonces, la cuestión aquí es cómo yo contaría esos posibles, digamos, lo que yo tendría, miren aquí, es, por ejemplo, la probabilidad esta, ¿no es cierto? La probabilidad de esto yo sé que va a ser 1/6 a la 6. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, bueno, primero esperen un ratito, dejen ver si estoy grabando. Sí. Estoy buscando, perdón, compartir la pantalla y no me deja. Ahí, ajá. Ya. Entonces, miren, lo que les decía es que, bueno, entonces contemos ya, si queremos saber la probabilidad de A, contemos, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a contar nosotros el número de posibles resultados, ya? Entonces, el número de posibles resultados, yo puedo considerar, ¿no es cierto?, que va a ser una cadena de 6 puestitos. Entonces, el objeto que yo voy a considerar, ¿no es cierto? Los posibles resultados son cadenas que tienen 6 puestitos, ¿no es cierto? Cadenas o cajitas que tienen 6 cajitas, ¿no es cierto? Donde cada una va a recibir un número, ¿no es cierto? Entonces, digamos, yo puedo construir esta cadena de 6 cajitas, por fases, ¿no es cierto? Entonces, la fase es poner primero un número en la primera caja, otro número en la segunda caja y así. Entonces, voy a tener 6 fases. ¿Cuántos chances tengo yo? ¿Cuántas oportunidades tengo de elegir en la primera fase? Pues tengo 6 números para elegir y poner en la primera caja, ¿no es cierto? Ahora, no me importa, miren que en cada una de estas, en general, cuando yo veo los posibles resultados que tengan 6, que sean cadenas de 6 números, ¿no es cierto? Dados por los dados, no me interesa distinguir entre, digamos, bueno, no me interesa que no se repitan, ya pueden haber números repetidos, perdón, es lo que quiero decir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede estar el 3 y repetirse de nuevo el 3. Entonces, en este caso, miren, el rato que yo tengo, ¿cuántos números en la primera fase tengo yo para elegir y poner en la primera cajita? Aquí, imagínense que en esta coma no está el 2, sino que está una cajita ya vacía, un espacio vacío, esperando latentemente a ser llenado, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cuál ponen ahí, digamos? ¿Cuántos chances tienen? Tienen 6 números posibles que pueden poner ahí, ¿no es cierto? En la segunda fase también tienen otros 6 números porque no me interesa, digamos, si es que se repite el mismo número que yo puse ya en la primera caja, ¿no? Si es que me interesara, yo ya no quería, yo no quisiera repetir en la segunda fase y volver a poner o tener como opción poner el número que estaba antes, entonces ahí yo tendría, digamos, 5 elementos, ¿no es cierto?, para poner aquí, pero no es el caso. Tengo 6 elementos para poner en esta segunda caja, ¿no es cierto? Y otros 6 elementos para poner en esta tercera caja, 6 elementos en la cuarta caja, 6 elementos en esta caja, otros 6 elementos o opciones de elementos puedo poner en esta última etapa, que es poner en esta última caja algún número, ¿no es cierto? De los 6 que me pueden dar resultados de un dado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos posibles cadenas o cuántos objetos, que en este caso serían cadenas de 6 dígitos, donde no importa si esos dígitos se repiten, cuántos de esas cadenas puedo yo generar? Pues por mi ley de conteo, ¿no es cierto? Sería en este caso 6 por 6 por 6 por 6 por 6, es decir, 6 a la 6. Entonces, el número posible de cadenas que yo puedo tener va a ser 6 a la 6. Entonces, lo que estoy diciendo es que de estos puntos grises hay 6 a la 6, donde cada punto de estos grises son cadenas de 6 números, ¿sí? Ahora, lo que estoy usando es, miren, esto que hice aquí con las placas, ¿no es cierto? Miren, habían chance de construir las placas con 2 letras al inicio, así sean repetidas, y 3 números después. ¿Cuántas posibilidades en la primera etapa hay de letras? 26, en la segunda también va a haber 26, porque no me importa si se repite el número que yo ponga en la segunda casilla, no se repita, no me importa si se repite el número que ponga en la segunda casilla con respecto al que puse al inicio y así, ¿no es cierto? Ya, entonces esta es como la operación que estoy usando acá para calcular la totalidad de posibles resultados que son estas cadenas de 6 dígitos, ¿ya? Ahora, esta cadena en particular de aquí es una de todas esas 6 a las 6 posibles cadenas de 6 dígitos. Por lo tanto, la probabilidad de esta cadena es 1 sobre 6, ¿sí? Digamos, si yo pregunto, si yo digo el evento A es que me dé una cadena de 6 dígitos, ¿cuál? Este en específico, 2, 3, 4, 3, 6, 2. La probabilidad de esa es 1, ¿no es cierto? Porque solamente hay un evento, en este caso, si A fuera el evento, esto, ¿no es cierto? Que me dé justo esta cadena de 6 dígitos, entonces en el numerador iría 1 y en el denominador yo tuviera 6 a la 6, ¿ya? Pero, digamos, lo que quería saber desde el inicio más bien era, ¿cuál es la probabilidad de que se dé, en este caso, el evento A, donde el evento A es que me den diferentes cadenas de diferentes 6 números, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero que sean diferentes, es decir, que en estas cadenas de 6 números no se repita ninguno de esos números, entonces, ¿cuántos objetos puedo yo generar así? ¿Cuántas cadenas de 6 dígitos puedo yo generar de manera que ninguno de esos dígitos en cada cadena se repita? Como en este caso, miren, no está 2 veces el 2 o 2 veces el 3 o así, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces, regreso a este ejemplo que yo ya hice cuando la repetición es prohibida, ¿no es cierto? Y asimismo divido en fases la construcción de un objeto. ¿Cuál objeto? Uno que tenga 6 dígitos donde ninguno de esos se repite, ¿no es cierto? Entonces, al inicio yo tengo para proponer en la primera etapa, digamos, 6 posibles resultados. Luego, en la segunda etapa yo ya no tengo 6 posibles resultados, sino 5. En la tercera etapa, 4 resultados, 4 posibilidades, ¿no es cierto? En la quinta etapa, perdón, en la cuarta etapa yo tendría tres posibles chances, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque ya puse aquí 3 números, entonces de los posibles números que me puede dar un dado, ya 3 ya están puestos, entonces no puedo repetir y así, ¿no es cierto? Entonces en pocas lo que tengo que hacer es multiplicar 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, en pocas esto es 6 factorial. Otra vez, simplemente estoy usando lo mismo que usé, aquí, ¿no es cierto? Sí, estoy ordenando y dándome cuenta que no quiero que se repitan, ¿no es cierto? ¿Ya? Y les ordeno en el sentido de que miren, yo puedo tener otra cadena como estas, ¿no es cierto? Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, aquí en vez del 2, 1, después 2, luego 3, 4, 5 y 6. Y yo me pregunto, ¿esta cadena de aquí es distinta a la cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sí. ¿Por qué? Porque, digamos, en estas cadenas lo que me interesa sí es el orden. No me interesa simplemente la presencia de los elementos, porque si me interesara solamente la presencia de los elementos, entonces yo tendría solamente una cadena
de 6 dígitos, tales que estos dígitos no se repitan en esa cadena. Y la representante de todas esas cadenas, ¿no es cierto?, que tengan 6 dígitos, ¿no es cierto?, donde no me importa el orden, sería simplemente la cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Porque ahí solamente me interesa la presencia de los 6 distintos dígitos, pero aquí no me interesa solamente la presencia de los 6 distintos dígitos. En el evento A lo que me interesa es que, digamos, también el orden, ¿no? Esto yo le considero como una cadena en particular, y si yo tengo después la cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, a pesar de que tenga los mismos dígitos que tiene esta cadena de aquí, pues le voy a considerar como otra cadena distinta y así, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando hago eso, lo que necesito es una permutación porque me dice el número de formas que yo puedo, en las que puedo ordenar los elementos, ¿no es cierto? En este caso, los 6 elementos. Entonces, puedo ordenarlos de 6 a factorial formas, ¿sí? Y ahí cada una de esas formas formarían parte de cada una de esas cadenas, formarían parte del evento A, ¿sí? Entonces, yo divido 6 factoriales sobre 6 a la 6 y ya, pues esa es la probabilidad de que me dé el evento A. Listo. Ahora, digamos, vamos a ver una operación, digamos, una forma de contar, digamos, importante. Ahí estas son las combinaciones, ¿sí? Entonces, las combinaciones me permiten ver cuántos objetos, ¿sí? De K elementos, ¿sí? Cuántos subconjuntos de K elementos puedo yo, perdón, sí, cuántos subconjuntos de K elementos puedo yo armar con a partir de un conjunto de n elementos, ¿sí? Y en este caso, digamos, cuando yo cuento el número de subconjuntos azules, en este caso, ¿no es cierto? Ahí no me va a importar el orden, ¿sí? Es decir, si yo genero, por ejemplo, supónganse que tengo los números 1, 2 y 3, ¿ya? Como parte del conjunto n, rojito, ¿sí? Y yo quiero generar subconjuntos, digamos, de 2 dígitos. ¿Cuántos subconjuntos de 2 dígitos puedo generar a partir de los dígitos 1, 2, 3, en pocas veces, ¿sí? Entonces, digamos, yo podría generar el subconjunto 1, 2, el subconjunto 1, 3, ¿sí? El subconjunto 2, 3. Pero ¿qué tal si es que yo quiero generar el subconjunto 2, 1? Recuerden que ya generé antes el subconjunto 1, 2. Digamos, si yo genero el subconjunto 2, 1, ¿a ese le considero como otro subconjunto? Pues en este caso no. Digamos, en este caso, el conjunto 1, 2 y el conjunto 2, 1 van a contar como el mismo conjunto, porque lo que me interesa aquí es la presencia de qué, de K elementos de los n posibles, ¿sí? No me interesa el orden, contar estos subconjuntos cuando están ordenados de distinta manera, ¿sí? Sino que basta con que estén presentes esos K elementos de las n posibilidades o de los n posibles elementos para generar los subconjuntos con K elementos, ¿cierto? Ya, ¿cuándo nosotros vamos a contar esa cantidad de subconjuntos de K elementos que son generados a partir del conjunto de n elementos? Nosotros vamos a llamar a ese número de subconjuntos, le vamos a anotar de esta forma. Los subconjuntos se pueden generar a partir de n, tomando K elementos, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, una notación donde se dice n tomando K, ¿sí? El número de conjuntos, subconjuntos que voy a generar tomando n, a partir de n tomando K, ¿sí? Ya. Y nosotros vamos a notar que, digamos, esta notación de aquí, en pocas es esta operación, y esta operación nos dice ese número de subconjuntos que yo puedo generar. Recuerden, en estos subconjuntos que tienen K elementos no nos interesa el orden, es decir, que no van a contar como dos distintos subconjuntos K. Por ejemplo, el subconjunto 1, 2 con el subconjunto 2, 1 no van a contar como que fueran dos distintos, sino van a contar como que son el mismo subconjunto, porque en este caso no me interesa distinguir que el uno tiene un orden del otro, sino que lo que me interesa es simplemente que estén considerados el 1 y el 2, por ejemplo, ¿sí? Ya. Ahora, la cuestión es que justo para poder deducir esta fórmula, ¿no es cierto? Digamos, notar que el número de subconjuntos de K elementos tomados de un conjunto de n elementos, ¿no es cierto? Tiene la forma de calcular eso es de esta manera. Para poder deducir eso,
vamos a diverger, vamos a alejarnos un poquito de la definición de esto que estoy buscando, ¿sí? Y voy a proponerme ver qué pasa si, por ejemplo, en este caso, quiero construir una secuencia ordenada de K ítems distintos, ¿sí? Entonces, en este caso, a pesar de que no me interesan las secuencias ordenadas, no me interesa el orden, voy a llegar a eso, ¿sí? Voy a llegar a una fórmula, voy a llegar a esto que me interesa, que es la generación de elementos que tengan K, de subconjuntos que tengan K elementos, sin importar el orden, pero voy a llegar a eso partiendo de analizar cómo generaría K secuencias ordenadas de K distintos elementos, ¿sí? Entonces, a pesar de que esto no sea el objetivo, la secuencia ordenada de cada distintos elementos, voy a partir de eso como un proceso que me va a ayudar a llegar a conocer el número de subconjuntos de cada elemento, donde no importa, digamos, el orden, ¿sí? Sí, donde importa el orden. Ya. Entonces, hay dos formas de hacer esto, ¿sí? Entonces, la una forma sería, digamos, escoger cada elementos uno a la vez y distribuirlos en digamos, en esta gráfica de cajitas, ¿no es cierto? Entonces, tengo aquí mi conjunto n y solamente voy a escoger k, ¿no es cierto? Y los voy a ordenar sin que se repitan. Entonces, digamos, al inicio tengo, para poner aquí, n chances, ¿no es cierto? Otra vez, mi objeto va a ser una secuencia de cajas, de k cajas, ¿no es cierto? Donde cada fase va a ser poner un número de entre estos n en estas k cajas, ¿no es cierto? Ya, entonces, miren, yo al inicio tengo cuántos chances en mi primera fase para poner aquí números. Tengo n chances, entonces n, ¿no es cierto? Luego, por mi técnica de conteo, ¿no es cierto? Yo tendría que multiplicar por, en este caso, el número de chances que yo tengo para elegir números para poner en mi siguiente caja. Como no quiero que en estas secuencias los números se repitan, si aquí me sale 1, no quiero que aquí me vuelva a salir 1. Si yo pongo aquí 27 millones, aquí no quiero en ninguna otra caja, quiero que aparezca 27 millones, ¿no es cierto? Si es que 27 millones forma parte de este elemento y lo pongo aquí, ya no quiero que aparezca por acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hago eso, necesito notar que yo ya dejé aquí un elemento y que el conjunto, el número de chances que yo tengo de ubicar aquí un número ya no va a ser n como al inicio, sino n-1, y en la siguiente fase tendría n-2, y en la siguiente n-3, y así, hasta que voy a llegar, miren, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? En la primera fase, digamos, puedo poner n. En la segunda fase pongo n-1. En la tercera fase puedo poner n-2. Entonces, ¿qué noto? Que el número de fase, ¿sí? Tiene algo que ver con estos números que estoy poniendo aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver? Que el número de fase siempre es uno más que el número que yo le estoy restando, ¿sí? Miren, aquí, esta es la primera fase. ¿Qué número le estoy restando al n? 0. Esta es la segunda fase. ¿Qué número le estoy restando al n? 1, ¿no es cierto? Miren, esta es la tercera fase. ¿Qué número de chances tengo yo de poner aquí? n-2. Pero este 2 justo es uno menos que la fase donde yo voy a poner ese número, ¿sí? Entonces, este producto, ¿no es cierto? N por n-1, sí tengo que avanzarlo hasta llegar a la última fase. Entonces, en la última fase yo voy a tener también un paréntesis como estos, donde yo abro el paréntesis, pongo el n, luego pongo menos, y acá tengo que poner un número. Ese número, en este caso, tiene que ser igual a la fase menos 1, ¿sí? El número de fase donde estoy poniendo menos 1, ¿no es cierto? Entonces, el número que estaría aquí sería k menos 1, ¿no es cierto? Entre paréntesis pusiera ese número, ¿no es cierto? Tuviera k menos 1. Es decir, en la última fase yo tendría que poner el número de chances de números que puedo yo poner de este conjunto rojo aquí serían n menos k menos 1, ¿sí? Pero el k menos 1 estaría entre paréntesis. Entonces, quito el paréntesis y ¿cómo quito el paréntesis cuando tengo un menos a antes del paréntesis? Pues cambio de signo a todo lo que estaba dentro del paréntesis. El k era positivo, entonces pasa a negativo, y el menos 1 pasa a ser positivo, ¿sí? En pocas, no sé si es que están confundidos o confundidas ahí, estoy diciendo esto ya, que, que yo tengo, miren, que tengo que poner n, ¿no es cierto? Ya, y esto corresponde a la cantidad de números que yo puedo poner en la primera caja, ¿sí? En la cajita 1, ¿no es cierto? Luego, luego, ¿cuántos números puedo
¿cuáles son los chances entre qué cantidad de números puedo elegir yo para poner en la segunda caja? Pues eso sería, en este caso, n, n menos 1, ¿sí? Este número de números puedo poner en la segunda caja, ¿sí? Corresponde justo a mi segunda fase. Entonces, lo que les digo es que, miren, el número de caja donde yo ubico donde tengo este número de chances de distribuir los números, tienen algo que ver. ¿Sí? ¿Con qué? Miren, este 2 de aquí, que es la segunda caja, siempre es un número mayor que el número que se le resta al n. Este es n, ¿no? Solo que no se ve muy bien. Y ahí, entonces yo voy a seguir repitiendo esto, ¿no es cierto? Yo tengo que ir llenando estas cajas, ¿no es cierto? Hasta la caja késima, ¿sí? Entonces, cuando yo llego a la caja késima, me pregunto cuál es el número de chances que yo tengo para repartir ahí números en la caja késima. Entonces, eso va a ser, digamos, n, ¿no es cierto? Menos un número. ¿Cuál número? Tiene que ser un número tal que sea este mismo, pero disminuido en 1. Sí, miren, en este caso, el número de chances era el número que está aquí, es el mismo número que está acá, menos 1, ¿no es cierto? Entonces, el número que yo voy a poner aquí va a ser el número que está acá, menos 1, por lo tanto, yo pusiera aquí K menos 1, ¿no es cierto? K menos 1. Y la cosa es que cuando yo quito este paréntesis, entonces, para quitar el paréntesis tengo que poner el K negativo y el menos 1 positivo, que es exactamente lo que está, ay, ya, que es exactamente lo que está, ¿dónde está aquí? Ajá, que es exactamente lo que está puesto aquí, ¿ya? Entonces, por un lado, yo tengo esta es una forma, ¿no es cierto?, de ordenar estas cosas, ¿sí? De ordenar, digamos, de generar una secuencia de K ítems distintos, ¿no es cierto? Esta es una forma. ¿A partir de qué? De los elementos, de los n elementos de este conjunto rojo, ¿sí? Otra forma de hacer eso, ¿sí? Es primero escoger, digamos, simplemente subconjuntos que tengan K elementos, ¿sí? Y escoger subconjuntos que tengan K elementos es justo escoger, es justo hacer esto, miren lo que me está pidiendo aquí. Una combinación justo una combinación justo me dice el número de subconjuntos que yo puedo generar a partir de los elementos del conjunto n, de manera que estos subconjuntos tengan K elementos, ¿sí? Sin que me importe el orden, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿cuántos subconjuntos que me baste con que tengan K elementos, ¿sí? Sin importar el orden, me basta con que tengan K elementos? ¿Cuántos subconjuntos puedo yo generar a partir de n? Pues ese número es justo el que queremos saber y es este número de aquí, el que, digamos, esto de aquí, al final de cuentas, se convierte en un número. ¿Por qué? Porque esto de aquí es una forma sucinta de hablar de esta operación y esta operación, al final de cuentas, es un número, ¿sí? Ya, entonces, digamos, el número de subconjuntos que yo puedo generar a partir de n elementos, de tal manera que sus subconjuntos tengan K elementos sin importar el orden, pues es este, ¿sí? Entonces, lo primero que puedo hacer es separar, ¿sí? Y tomar, bueno, el primero de esos subconjuntos de K elementos, luego el segundo subconjunto de K elementos, y así ya tengo un conjunto dado por un número de subconjuntos dado por este número, ¿sí? Y después lo que yo puedo hacer, ¿sí? Es simplemente ordenar, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con que después de esto simplemente puedo ordenar a estos subconjuntos? Recuerden, aquí no importa el orden y yo después quiero llegar a una secuencia ordenada, es decir, yo quiero distinguir, quiero decir, miren, este que tiene orden 1, 2, 3 es distinto de este que tiene orden 3, 2, 1, ¿no es cierto? Quiero hacer esa distinción. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer para poder generar esas secuencias ordenadas de K elementos es sacar de cada uno de estos subconjuntos y ordenarlos. Tal como yo hice al inicio de esto, a partir de esto rojo, ¿no es cierto? Ya, entonces, fíjense cómo yo genero este mismo objeto, digamos, cuando yo uso las dos fases azules. En la primera fase azul, ¿no es cierto? Tengo yo n tomado K veces, este número de veces, ¿sí? Tengo este número de chances de obtener estos conjuntos K, ¿sí? Y una vez que yo tengo cada uno de estos conjuntos K, yo para ordenarlos, ¿cuántos chances tengo de ordenarlos para generar este objeto? ¿Cuántos chances tengo yo de ordenar los K subconjuntos, ¿no es cierto?
perdón, sí, los subconjuntos que tienen K elementos, perdón, ¿sí? ¿Cómo yo ordeno los K elementos de cada subconjunto? ¿Cómo genero una secuencia ordenada? Pues, miren, haciendo K factorial, ajá, haciendo K factorial simplemente, ¿cierto? Justo como yo hice aquí, ¿no? Miren, si yo quiero generar una secuencia ordenada, entonces yo hago de n elementos, entonces yo hago n factorial. Si yo quiero, con un subconjunto que tiene k elementos, quiero generar una secuencia ordenada, ¿cuántas secuencias ordenadas puedo yo obtener con cada subconjunto de estos? Yo puedo obtener k factorial secuencias ordenadas, ¿no es cierto? Ahora, ya que hay de estos subconjuntos este número de subconjuntos, entonces si yo multiplico este número de subconjuntos k por el número de secuencias ordenadas que puedo producir a través de cada uno de estos subconjuntos, cada uno de estos subconjuntos de elementos k, yo tendría la totalidad de secuencias ordenadas de k elementos distintos, ¿no es cierto? Yo tendría esto. Es decir, si yo uso mi regla de conteo para el proceso azul, donde el proceso azul tiene dos fases, primero considerar cuántos subconjuntos de K elementos puedo formar de n sin importar el orden, y luego a cada uno de esos veo cuántas secuencias ordenadas puedo hacer, ¿no es cierto? Entonces, digamos, por cada uno de estos subconjuntos, yo puedo hacer K factorial secuencias ordenadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos chances tengo aquí? N tomado K, para venir de aquí hasta acá en la primera fase. ¿Cuántos chances tengo en la segunda fase para llegar a construir el elemento rojo? Pues K factorial chances. Entonces, digamos, el número de posibilidades o chances, ¿no es cierto?, en cada etapa multiplicadas entre sí, eso me da la totalidad de objetos que voy a construir. Entonces, por un lado, tengo que la cantidad de objetos que voy a construir es este número de aquí, que lo hice con el proceso 1, con el proceso rojo, sacando directamente del conjunto rojo, ¿no es cierto?, los elementos, y el número de, digamos, chances que yo tengo, posibilidades de construir estos mismos objetos rojos a través de este proceso azul, por otra parte, sé que es NK. Entonces, por lo tanto, el número de chances que yo tengo, ya sea con un proceso, tiene que ser, digamos, perdón, el número de objetos rojos que yo puedo obtener con cualquiera de los dos procesos, o rojo o azul, el número de estos objetos va a ser el mismo, ¿sí? Porque estoy construyendo los mismos objetos, ¿sí? Entonces, en número van a ser los mismos, ¿ya? Entonces, lo que haría es simplemente igualar esto de aquí, ¿sí?, con esto de acá, ¿sí? Entonces, al hacerlo, al igualar, miren, esto de aquí, perdón, esto de aquí con esto de acá es que me genera esta fórmula, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero ahorita ser más claro, ¿ya? Entonces, primero que nada, miren, esta multiplicatoria que tengo aquí, esto que estoy multiplicando acá, ¿sí? En pocas es n, digamos, es n factorial sobre n menos k factorial. ¿Cómo pueden comprobar eso? Pasen este denominador al lado izquierdo, ¿sí? Y fíjense, entonces ahí tienen n por n menos 1, por n menos 2, bla, 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 ¿no es cierto?, por n menos k menos 1, luego tienen por n menos k factorial, ¿no es cierto? Y el n menos k factorial a su vez es n menos k por n menos k menos 1 y así, ¿sí? Por n, ya, sí. Entonces, en pocas, miren, lo que yo estoy diciendo es que en pocas lo que estoy diciendo es que si a este chorro de aquí de multiplicación le multiplican, de aquí le pasan del denominador acá a la izquierda a multiplicar, ustedes se van a dar cuenta que eso va a ser igual a n factorial. O esto que está aquí entre paréntesis, le pasan al otro lado a dividir y si es que primero estaba acá y les queda esta ecuación. Entonces, si quieren pueden comprobar, ¿no? Expandan esto. Consideren que los dos números que tienen aquí antes estaban entre paréntesis, como indiqué hace un momento, ¿no es cierto?, con el menos en vez del más en el medio, si están dentro de un paréntesis, pasan al otro lado y van a darse cuenta que todo lo de la izquierda va a terminar siendo lo que está aquí, lo que quedaría a la derecha, que sería n factorial, ¿ya? Entonces, esta multiplicatoria de aquí, al final de cuentas es esto rojo, y yo digo que esto rojo de aquí es lo mismo que esto azul. ¿Por qué? Porque esto rojo de aquí es el número de objetos de este estilo que yo obtuve, y esto azul también es el mismo número de objetos rojos de este estilo, ¿sí? Entonces, si esto es igual a esto, y lo que yo no conozco es esto de aquí, entonces yo simplemente k factorial que está multiplicando en un lado de la ecuación, en el lado derecho, le paso a dividir, al lado izquierdo me queda justo esta fórmula, ¿sí? Me queda esta fórmula. ¿Cuál fórmula? Que n tomado k es igual a n factorial sobre k factorial
n menos k factorial, ¿sí? Ya, entonces, ya, espero que sí me estén cachando eso. Si no, bueno, voy a ahorita a moverme a la pizarra, ya. Entonces, en pocas lo que estoy diciendo es esto, ya, miren. A ver, ay, perdón. Sí, sí, ya. Entonces, la fórmula, digamos, acerca de lo que estaba hablando es que esto de aquí, yo lo puedo expresar como n sobre n factorial sobre n menos k factorial. ¿Por qué? Porque les digo, en pocas se puede comprobar que si yo paso esto al lado izquierdo, es decir, todo este producto, sí, por n menos k factorial, en efecto da n factorial. ¿Ya cómo puedo comprobar eso? Miren, entonces, yo tengo que de aquí a acá, ¿no es cierto? Tengo n por n menos 1, por n menos 2, así, ¿no es cierto? El n factorial es n menos, es justo esto, ¿no? N por n menos 1 por n menos 2. Pónganse que n es 5, entonces tengo que multiplicarle por 4, luego por 3, por 2, así. Sí, entonces el número por el que yo multiplico al lado es el siguiente, por el que yo multiplico siempre es uno más pequeño que el anterior. Entonces, eso es lo que quiere decir esta multiplicación, ¿no es cierto? Entonces, llego a un punto, hasta este punto, y de ahí tengo mi k factorial. Entonces, ¿qué es lo que yo debería tener después? Miren, ¿qué es este k factorial? Este k factorial es, perdón, este n menos k factorial es n menos k por n menos k más 1 por así hasta llegar a 1. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? Siempre le quito como les menciono, ¿no es cierto? El número que va después del menos, en el siguiente paréntesis va aumentando en 1, miren. Si ven, el número que va después del menos, en el siguiente paréntesis aumenta en 1, ¿sí? Entonces, aquí yo tendría n menos k más 1, y luego tuviera n menos k más 2, y el k más 2 entre paréntesis, n menos k más 3, así. Y en algún rato, ¿no es cierto? Como k es un subconjunto de n, es un número menor a n, entonces si yo le voy sumando 1 y luego 1 y luego 1, algún rato voy a tener n, ¿no es cierto? Y yo, perdón, algún rato voy a tener que esto se convierte en n menos 1, ¿sí? Y entonces n menos 1, es decir, n menos 1, ¿sí? Esto me da simplemente n menos n más 1, por lo tanto esto se va y el último número que voy a tener es el 1, ¿sí? Entonces, esto de aquí en pocas es el n factorial. ¿Por qué? Porque tengo el n multiplicado por factores que son cada vez en 1 menor al elemento anterior, ¿sí? Ya eso es lo único que estoy diciendo. Ahora sigamos con lo que estaba antes, ¿ya? Entonces les voy a seguir compartiendo esta pantallita. Listo. Ya. Entonces, por lo que, digamos, nk, n tomado k es igual a n factorial sobre k factorial y aquí en el denominador n menos k factorial. Ya, esta es digamos, una de las formas de deducir esta fórmula, ya, como les digo, pues están libres de seguir averiguando si no les convence eso en otras partes. Ya, y esos serán solamente ejemplos. Ya, ahora, digamos, bueno, ejemplos triviales, ya qué pasa cuando n es n, digamos. Entonces ahí yo voy a tener que, si uso la fórmula, ¿no es cierto? El k se convierte en n, entonces voy a tener n factorial y aquí tendría n menos n, entonces esto se convertiría en 0 factorial, ¿no es cierto? Ya, entonces, digamos, pero nosotros sabemos que n, tomado n es 1, ¿por qué? Porque ¿cuántos subconjuntos puedo yo formar de n elementos tomados de n elementos? Pues 1, ¿no es cierto? Donde a mí no me interesa el orden, es decir, miren, ya, supónganse que yo tengo este conjunto, ¿sí? Supónganse que yo tengo este conjunto, el conjunto 1, 2, 3. ¿Cuántos subconjuntos, sin que me interese el orden, yo puedo generar con estos tres elementos? Pues un solo subconjunto, que es este mismo, 1, 2, 3. Así le ponga, digamos, al 2 primero, al 3 y aquí el 1. Y estos son los mismos, ¿sí? Ya, entonces, justo miren aquí, tal vez ya para aclarar algo. Supónganse que tienen para escoger el número 1, 2, bueno, el A, el B y el C, ¿ya? Yo les digo, formen conjuntos con esto, ¿ya? Conjuntos que tengan solamente dos elementos, ¿ya? Entonces voy a formar, por ejemplo, el B, C. Y también puedo formar el A, C, por ejemplo. Y así puedo formar algunos otros, ¿no es cierto? Tipo, por ejemplo,
mm, ya, el AB, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, digamos, en vez de ponerlos así, los puedo poner yo como que en unas llaves, ¿ya? Sí. Ahora, la cuestión es que también yo podría, ¿no es cierto? Generar un conjunto tipo este, ¿no? Como CB. Y ahora la cuestión es que, miren, estos dos son distintos o son el mismo. Pues depende. Si es que yo estoy contando y, digamos, me importa el orden, ¿cuál orden? El orden de los elementos en los que aparecen. Pues entonces ahí sí, este contaría como uno y este sería otro distinto, ¿sí? Pero si no me importa ¿el orden de qué? El orden en el que aparecen los elementos, entonces este y este son el mismo. Entonces estos dos en pocas es el mismo, es una entidad, solo que está, digamos, representada de dos maneras distintas. A esto me refiero a esto me refería cuando hablo de que no importa o de que sí importa. Ya, voy a seguir. Ahora, digamos, ajá, listo. Con esto llegamos a nuestras probabilidades binomiales, ¿ya? Y este es como que el inicio ya para empezar a analizar de verdad, digamos, todas estas cosas, ¿no? Todos los otros videos eran una introducción, que en pocas es como que, no sé, una especie de nivelación de la estadística y de la probabilidad. Ahorita es como que vamos a empezar ya a trabajar como más seriamente en estos temas, ¿sí? Entonces, sin embargo, claro, tienen que estar bien sentados los conceptos básicos de esta introducción para que lo demás se haga fácil de entender, ¿sí? Entonces, miren, vamos a llamarle coeficiente binomial justo a esto, ¿no? A n tomados k, ¿ya? Entonces, y ahora vamos a hablar de las probabilidades binomiales, ¿sí? Entonces, imagínense que tienen, digamos, un número n de lanzamientos de monedas que son independientes, es decir, yo, por ejemplo, supónganse que N6, ¿ya? Entonces yo voy a lanzar 6 monedas donde yo considero que la probabilidad que me dé cada una de las monedas, supónganse que les lanzo en distintos instantes, ¿no? Digamos, en el tiempo 1, tac, ahorita lanzo 1, cae y registro el resultado, lanzo otra, después en el instante 2 y ¡pac! Registro el resultado y así. Entonces, supónganse que de las 6 lanzamientos que hago, sí, de monedas, yo tengo que la primera me dio cara, luego cruz, luego en el tercer intento cruz, luego en el cuarto cara, en el quinto cara y en el sexto cara, ¿no es cierto? Lanzo 6 veces la moneda, ¿sí? Y ahora la cuestión es que yo tengo que hacer aquí una suposición acerca, o voy a hacer aquí una suposición acerca, voy a presentar mi modelo de probabilidades, ¿no es cierto? Es decir, sugiero o dejo en claro cuál es el espacio muestral, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el espacio muestral, si es que N6 es un espacio donde cada elemento son cadenas de 6 letras, ¿sí? Donde estas 6 letras, si es que N6, ¿no es cierto? Donde estas 6 letras son cara o cruz, ¿no es cierto? Head and tails, ¿ya? Entonces, head and tails, perdón. Ya, entonces, tengo aquí que mi conjunto muestral, este puntito de aquí sería una cadena de 6 caracteres H o T, ¿cierto? Cada uno de estos, ¿sí? Ese sería mi espacio muestral. Y ahora, lo que a mí me interesa es, además de dejar en claro que son independientes cada una de los lanzamientos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que me haya salido cara en el primer lanzamiento perdón, la probabilidad de que me salga cara en el segundo lanzamiento es independiente de si me salió cara o cruz en el primer lanzamiento. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Y sabemos que la probabilidad de que caiga cara en cada lanzamiento es P. Por lo tanto, la probabilidad de que salga cruz sería 1 menos P, ¿sí? Ya, entonces, otra vez, ¿por qué? Porque cuando yo pienso en el experimento, lanzar una moneda, si tengo dos posibles resultados, entonces, si en el un resultado la probabilidad es P, la probabilidad asignada al otro resultado de ley va a ser 1 menos P, ¿sí? De esta manera, las probabilidades de estos dos únicos eventos disjuntos de lanzar una moneda, el un evento es que salga cara y el otro cruz, la suma de estas me va a dar 1, ¿no es cierto? Porque si yo sumo P más 1 menos P, pues me da 1, ¿sí? Y que es justo uno de los axiomas requeridos por nuestras probabilidades, que la probabilidad del espacio muestral, que sería la probabilidad
la suma de las probabilidades de cada elemento de evento unitario, pues me dé 1, ¿cierto? Ya. Ahora, en este caso, yo sí puedo, por ejemplo, calcular aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que me dé justo este resultado? ¿Por qué? Porque miren, yo ya sé que los eventos estos, que me dé cara y que me dé cruz y que me dé cruz y que me dé cara y que me dé cara y que me dé cara, digamos, sería equivalente a preguntar la probabilidad del evento H, intersección el evento T, intersección el evento T, intersección el evento H, intersección el evento H, intersección el evento H, ¿no es cierto? Cuando yo hago la probabilidad de estas intersecciones, ¿no es cierto? Y donde, de eventos, donde estos eventos son independientes, entonces yo sé por la lámina de independencias, ¿no es cierto?, que yo puedo hacer la probabilidad de A1 intersección A2, eso es igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2. Simplemente estoy aplicando, digamos, lo que aprendimos en la independencia, ¿no es cierto? Nuestra definición de independencia. Estoy en pocas diciendo esto, ¿ya? ¿Qué? Nuestra forma como notamos antes la probabilidad es esto, ¿no es cierto? Decíamos que la probabilidad, por ejemplo, de el conjunto cara, ¿no es cierto? Y que me dé además el evento cruz, por ejemplo, en la segunda lanzada, ¿no es cierto? Que me dé en la primera lanzada cara y en la segunda lanzada cruz, por ejemplo. Ya que estos eventos son independientes, yo simplemente puedo decir que, perdón, aquí tenía que poner así, yo puedo decir que como son independientes, la probabilidad de esto es la probabilidad de que me dé cara en la primera lanzada, ¿sí? Por la probabilidad de que me dé cruz en la segunda lanzada, ¿sí? Esta es la notación que usamos en la parte de independencia, ¿sí? Ahora, aquí lo que se está haciendo es simplemente como reformulando esa notación o usando una equivalente, ¿sí? Entonces, como les menciono, cuando tenemos eventos unitarios, digamos, de aquí se convertiría simplemente en H1, en vez de decir que va a suceder el evento que tiene como elemento el H1 y en la primera lanzada y el evento que tiene como cruz en la segunda lanzada, yo puedo poner así, ¿no? H1, T2, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Y la cosa es que esto simplemente va a ser la probabilidad de H1 por la probabilidad de T2. ¿Ya? Entonces, la otra notación que está usando el profe del MIT ahí en la diapositiva, ¿ya? Entonces, ahora, claro, miren, solamente pone así, en vez de poner los números H1, T2, así, lo único que hace es como disponerlos en orden y ahí está evidente que esto corresponde a la lanzada primera, el resultado de la segunda lanzada, el resultado de la tercera lanzada, ya. Entonces, yo sí sé cuáles son las probabilidades, ya que estos son independientes entre sí, ¿no es cierto? ¿Cuáles son independientes? Las lanzadas de monedas, los resultados que me dan las lanzadas de las monedas, como mencioné hace un rato, la probabilidad de que en la segunda lanzada me dé cara o cruz es independiente del resultado que haya recibido en la primera lanzada, por lo tanto, este evento y estos son independientes. Yo puedo usar mi definición de independencia y esto me dice que yo puedo multiplicar las probabilidades de cada uno de estos eventos, ¿no es cierto?, entre sí. Entonces, la probabilidad de que me dé cara es P, la probabilidad que me cruz es 1 menos P, por lo que mencioné hace un momento. Después, miren, tengo una cruz también, entonces la probabilidad es 1 menos P, la probabilidad de que me dé cara y cara es P, P, P. Entonces multiplico todo eso y me da P a la cuarta por la probabilidad de que me dé cruz al cuadrado, fíjense ya. Ahora, aquí es fácil ver que en estos casos, yo puedo generalizar este resultado y yo me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que me dé cierta secuencia en particular. Miren, de todas las secuencias de letras que yo pude obtener o con las que yo puedo registrar mis resultados del lanzamiento de las 6 monedas, de aquí es una en particular. Otra será que, por ejemplo, todas me den cara. Otra será que, por ejemplo, la primera esté a cruz y después una se cara y así, ¿no es cierto? Hay varias de esas, ¿sí? Entonces, la probabilidad ahí, ¿cómo la puedo calcular? Entonces, miren, en este caso que tengo esta secuencia en particular fue P a la cuarta y por la probabilidad de que me dé cruz, que en este caso es 1 menos P, también puedo ponerle Q si quieren, o la probabilidad de que me dé cruz, no sé, aquí al cuadrado. Pero, ¿qué es este número 4 y qué es este número 2? Fíjense, justo hay 4 caras
Entonces, por eso pongo aquí 4 y tengo 2 cruces, entonces por eso pongo aquí 2, ¿no? Bueno, no por eso, pero notamos que el número 4 coincide con esto y el 2 coincide con las cruces, ¿no? El número de cruces. Entonces, si yo tengo una secuencia particular y me pregunto cuál es la probabilidad de esa secuencia en particular, pues lo que voy a hacer es generalizar este resultado y pusiera P, tal como está aquí P, luego pusiera 1 menos P, tal como está aquí, y al P le elevo que al número de, digamos, veces que me dio cara, ¿sí? En esta secuencia, el número de H's que yo tenga en la secuencia. Y, digamos, el exponente al que estoy elevando aquí es el número de cruces, ¿no? En pocas, el número de letras T que aparecen en la secuencia, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso es, digamos, en el caso en el que yo quiero saber la probabilidad de que me dé cierta secuencia, ¿no es cierto?, de letras en este caso, o cadena de letras en particular. Ya, ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo, en esta secuencia en particular, tengo K veces que me da cara, ¿sí? Entonces, digamos, del número que está aquí de elementos que va a tener esta secuencia, que yo tomé inicialmente como 6, porque habían 6 lanzamientos, ¿no es cierto? Pero en general habrán n lanzamientos. Entonces, si en esos n lanzamientos K son cara, entonces n menos K serán cruz, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo estoy buscando la probabilidad de una secuencia en particular, pero que tenga K caras, ¿sí? Entonces, yo ya sé que el número de caras en este caso es K, por eso esta fórmula se transforma en esta. ¿Por qué? Porque el número de caras se transforma en K, ¿sí? Y porque en este caso estoy diciendo que mi secuencia tiene que tener K caras. Y digamos, el número de cruces, en este caso, va a ser n menos k, ¿no es cierto? Que en este caso es el número de cruces. Listo. Ahora, yo me pregunto si es que puedo en efecto calcular la probabilidad de que me dé k caras, ¿ya? Entonces, al hacer este experimento, ¿sí? De lanzar 6 monedas, si ya no me pregunto si es que, ¿cuál es la probabilidad de que en determinada secuencia me den 6 caras? O que digo, me den 3 o 2 caras, o en este caso, que me den 4 caras, ¿no es cierto? Yo ya no me pregunto esa probabilidad de que en una secuencia en particular me den algún número de caras, ¿verdad? O cuál es la probabilidad de que se dé una secuencia en particular que tenga cierto número de caras, sino que más bien me pregunto cuál es la probabilidad de que en general, ¿sí? Al yo lanzar estas 6 monedas, no me fijo en una secuencia en particular, sino que me fijo, digamos, quiero saber en estos lanzamientos de 6 monedas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que en efecto me den, por ejemplo, K caras, donde, digamos, estas 6 monedas en general serían N monedas, ¿no es cierto? Entonces, estas N lanzamientos, ¿cuántos de estos van a darme, cuán probable es que me den, por ejemplo, 2 caras? ¿Cuán probable es que me den 27 caras? Sí. De N lanzamientos, ¿cuán probable es que me dé, por ejemplo, sí, justo 27 caras o algún número cualquiera de caras, ¿no es cierto? Ese es ahorita mi interés. Ya, entonces para esto, miren, lo que yo sé es que una vez que, ¿sí? ¿Cuán probable es que justo me salga una secuencia que tenga K caras? ¿Sí? Que me salga una secuencia de esas. ¿Cuán probable es que me salga una secuencia que tenga K caras? Yo ya sé, es de este valor, ¿sí? Ya, ahora, digamos, lo que me gustaría es saber ahora cuántas de secuencias en efecto van a tener K caras, ¿sí? Entonces, a ver, con calma, si es que está esto en chance difícil, ¿sí? Yo lo que quiero saber es que, por ejemplo, si tengo 6 monedas, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan 2 caras? ¿Sí? Ya, entonces para eso me baso en lo siguiente. Ya. Yo ya sé cuál es la probabilidad de que haya alguna secuencia, ¿sí? De que haya una secuencia que tenga esas 2 caras, ¿sí? Entonces, voy a escribir aquí un ejemplo, ¿sí? Entonces, supónganse que, digamos, solamente voy a lanzar 3 veces la moneda, ¿no? Y voy a conservar la notación de caras y cruces como H y T.
de heads y tails respectivamente, ¿sí? Entonces, digamos, una de las secuencias, digamos que, supónganse que quiero yo, bueno, tengo 3 monedas, ¿no? Y supónganse que lanzo y uno de los resultados es este, ¿sí? Otro de los resultados es este, ¿sí? Otro de los resultados es este, así, ¿ya? Y etcétera, ¿no es cierto? Entonces puedo tener uno así, digamos, ya, bla. Voy a tener algunos resultados, ¿ya? Ahora, la cuestión es que yo sí puedo decir cuál es la probabilidad de que salgan, digamos, cadenas de manera que tengan una sola, la probabilidad de esta, perdón, la probabilidad, sí, la probabilidad de que salga de estas cadenas una que tenga una sola H. Sí, yo sí puedo decir eso, ¿sí? Esa probabilidad de que en estas cadenas haya una tal que tenga una sola H, digamos, correspondería a la probabilidad de que se dé este en particular, por ejemplo, ¿sí? Ya, ¿cuál sería la probabilidad o cuáles serían las cadenas que yo debería considerar o contar cuando haya la probabilidad de que en estas cadenas, digamos, se den cadenas que tengan 2 H's? Entonces yo debería considerar este de aquí y este de acá. Estas probabilidades de que se den alguno que tenga tantos números de caras es esto, ¿sí? Sí, es esto. Esa es la probabilidad de que se dé, de que alguna secuencia, ¿sí? Tenga K caras, ¿sí? De que alguna secuencia. Ahora, ¿cuántas de estas algunas secuencias tengo? Es lo que yo quisiera saber. ¿Por qué? Porque, digamos, el número de secuencias de ese estilo, ¿sí? Por la probabilidad de cada una de esas secuencias, me va a dar la probabilidad total de que yo encuentre K caras, ¿sí? En pocas. Miren, la probabilidad de que yo tenga una secuencia tal que tenga K caras, yo sé que es esto. Ya hasta ahí creo que estamos bien, que es esto de aquí, ¿sí? Pero la cosa es que, digamos, supónganse que de esas secuencias hay 5. Entonces yo tengo que, ¿de cuáles secuencias? De las secuencias o cadenas, ¿sí? De estas cadenas de H's con T's, ¿no es cierto? Como estas, ¿sí? Supónganse que la probabilidad de que se dé una de esas cadenas tal que hayan 2 caras es esto, ¿no es cierto? Con el 2 aquí, ¿ya? Ya, eso es de una, pero de una de esas posibles secuencias que tengan 2 caras. Pero supónganse que hay 5 de esas posibles cadenas que tienen 2 caras, ¿sí? Entonces yo tendría que, digamos, sumar, ¿no es cierto? La probabilidad de cada uno de estos eventos, porque, digamos, los eventos son estas secuencias. Y como yo, el conjunto ahorita que me interesa es el conjunto de todas las secuencias que tienen, digamos, K caras, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en este caso el A, lo que me interesa es cuál es el que tiene K caras, ¿no es cierto? De todas las secuencias. Entonces puede ser este, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo sé cuánto es la probabilidad de cada uno de estos de aquí. Sí, esa probabilidad yo sé que es, en este caso, esto. Ahora, digamos, si es que me preguntan la probabilidad de A, donde la A es que tengan en los lanzamientos que hayan K caras, ¿no es cierto? ¿Cuántos tienen K caras? Tienen este de aquí, este de acá, este de acá, este de acá. En los lanzamientos dieron K veces caras, ¿no es cierto? Por ejemplo, en ese ejemplo, ¿sí? Y entonces, si este tiene una probabilidad dada por lo que mostré antes, y este tiene esa misma probabilidad, y este tiene esta misma probabilidad, este tiene la misma probabilidad, yo sumo las probabilidades de estas y eso sería la probabilidad del evento A, que es el evento en el que yo al lanzar me dan un número de K caras, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es lo que voy a hacer, solo que, digamos, en vez de sumar uno tras otro, voy a multiplicar la probabilidad de que me dé alguna secuencia particular que tenga K caras por el número de secuencias de ese estilo, ¿sí? ¿Cuántas secuencias de ese estilo yo puedo obtener? Entonces, de los n posibles resultados, K tienen que ser caras, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas secuencias de ese estilo puedo armar? En pocas es un problema que me dice cuántas secuencias yo puedo generar de manera que yo tome K veces caras, ¿no es cierto? Entonces, esto corresponde a contar n tomado en K, ¿sí? Por lo que
digamos, la probabilidad de que me den K caras, ¿sí? Sería este de aquí por esto de acá, ¿sí? Donde esto de aquí, ¿qué es lo que cuenta? El número de secuencias que tienen K caras. Y cómo yo sé eso, porque el número de secuencias que tienen K caras va a ser el número de subconjuntos que yo puedo formar con K elementos tomados de N, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, cada uno de esos subconjuntos, cada una de estas secuencias que yo pueda armar con K elementos tomados de N, ¿no es cierto? Justo son el número de secuencias que tienen K caras, ¿sí? ¿Ya? Entonces, siendo así, miren, mi probabilidad binomial, la probabilidad de que me dé, a esto se le llama probabilidad binomial, miren, n tomado en k es esto de aquí, n tomado en k, y digamos el p elevado a la k por 1 menos p elevado a la n menos k es justo lo que yo tengo acá. Entonces, a este producto de aquí va a ser me va a dar la probabilidad de que me den este número de caras, o yo puedo, sí, este número de caras, ¿ya? Entonces, a esto de aquí se le llama probabilidad binomial, ¿sí? Bacán. Entonces, ¿cuál es el número de caras que voy a tener? Pues hago esta operación. Listo. Ajá, entonces, digamos, vamos aquí a aplicar alguna, justo esta idea, ¿sí? Entonces, miren, digamos que yo tengo 3 caras, ¿sí? En 10 lanzamientos, ¿sí? Ajá, ya, aquí puede, perdón, antes de nada, ¿sí? Solamente una cosa. Si es que esto que les voy a decir les confunde, olvídenlo, ¿ya? Entonces, lo que voy a decir es esto, ¿ya? Que, bueno, si me entendieron que la probabilidad de que me dé un número K de caras es esto, por esto, ya, bien, yo pienso que está ahí todo bien. Ya, pero la cuestión es que ustedes pueden preguntarse, ¿cuántas son las secuencias que yo puedo generar que tengan K caras? Yo ese número lo estoy obteniendo usando esto, ¿no? Esta regla de combinación. Pero digamos, ustedes aquí pueden decir, bueno, esto solo te dice cuántos subconjuntos puedes tú crear a partir de n elementos que tengan k elementos, ¿sí? O sea, de los n elementos yo tengo que tomar k y hacer subconjuntos de esos y quiero saber cuántos de esos hay. Entonces, digamos, estos n elementos, ustedes pueden decir, bueno, pero es que loco, o sea, en estos elementos, suponte que estos n son el número de lanzamientos que tienes. Suponte que el número de lanzamientos te dan todos cruz, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú tomas de ahí, de todos esos elementos que te dieron, todos cruz, digamos, 2 caras, por ejemplo, ¿sí? Y la cuestión es que esa pregunta, si bien digamos, válida, pero, digamos, por otro lado, descuida un aspecto. ¿Ya? Y descuida el aspecto de qué? Que digamos, esa cadena en la que los 6 lanzamientos son test, o sea, me dan cruz, ¿no es cierto? Ya no contaría como parte de las secuencias donde yo puedo extraer, ¿no es cierto? Subconjuntos que tengan 3 caras, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esas secuencias todos son cruces, ¿sí? ¿Y por qué ya no contaría? Porque miren, cuando yo ya impongo este factor y este factor de aquí, yo ya estoy diciendo que hay K caras, ¿sí? Porque miren, el K es el número de, este exponente es el número de caras, ¿sí? Entonces ya está asumido en esta expresión que yo no estoy proponiéndome cuando hago este conteo de aquí, el número de secuencias que tienen K caras, cuando cuento eso, digamos, yo ya no estoy tomando como posible insumo de mis signos K, T o H, yo ya no estoy considerando a una secuencia que tenga todas T, ¿sí? Sino que solamente voy a considerar el número de, digamos, las cadenas que tengan un número K de caras, ¿sí? Ya. Ahora sí, esto lo pienso aclarar, digamos, espero aclararlo con esta ejemplo de aquí, ¿sí? Entonces, miren, supónganse que tuvieron esto ya, lanzaron 10 veces una moneda y 3 fueron caras, ¿sí? Entonces, la cuestión es que yo sé esto, ¿no es cierto? Yo sé que lancé 10 veces una moneda y que me dio 3 caras, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que o sea, estoy considerando todos los eventos, ¿sí?
en los que una vez que lanzo 10 monedas, yo haya tenido 3 caras. 10 veces una moneda, perdón, no 10 monedas, 10 veces una moneda, yo haya obtenido 3 caras, ¿sí? Entonces, digamos, una vez que considero todos esos eventos, ¿sí? Lo que voy a hacer es preguntarme cuál es la probabilidad de que de todos esos, ¿no es cierto?, que ya me dieron 3 caras, cuál es la probabilidad de que en los 2 primeros lanzamientos salgan las 2 primeras caras, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con probabilidades condicionales, pues, miren, me está preguntando, ¿no es cierto?, en pocas, cuál es la probabilidad si yo le llamo evento A. El evento A le llamo al que me dé las 2 primeras lanzadas que me den cara, ¿sí? Y el evento B es que de las 10 veces que lancé me dieron 3 caras, ¿sí? Ese es el evento B. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que una vez que ya se dio el evento B, ¿cuál es la probabilidad de que se dé el evento A? Entonces estoy preguntándome una probabilidad condicional. Esto es que me pregunto cuál es la probabilidad de que se dé A una vez que se dio el evento B. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo yo puedo, digamos, aquí generar las respuestas? ¿Ya? Una sería, digamos, usando esta fórmula, que es la fórmula de la probabilidad condicional. Entonces yo tengo que preguntarme cuál es la probabilidad de que se dé el evento A y que se dé el evento B, ¿sí? Entonces, bueno, aquí yo tengo que hacer algunas suposiciones iniciales, son parte de mi modelo de probabilidad, ¿sí? Entonces, y estas suposiciones iniciales es que la probabilidad de que dé cara es P y que, digamos, cada lanzamiento es independiente del anterior. Es decir, que la probabilidad de mi segundo lanzamiento no va a variar si es que yo conozco que mi primer lanzamiento dio cara o cruz, ¿sí? Entonces, son independientes de esos eventos. Ya. Miren, esta es la fórmula de la probabilidad binomial, de la que les hablaba antes. La probabilidad de que les dé caras en estos lanzamientos, pues vendría dado por esto, ¿cierto? Ya. Entonces, por un lado está esta parte de aquí y ahora por otro lado, digamos, les digo, bueno, en pocas lo que nos están pidiendo es una probabilidad condicional, ¿sí? Esta es la pregunta, ¿no? Dado que sabemos que de 10 lanzamientos, 3 fueron caras, ¿cuál es la probabilidad, sí? Que dentro de esos eventos donde de 10 lanzamientos les den 3 caras, ¿cuál es la probabilidad de que en los 2 primeros lanzamientos les salgan caras? Y esa es la pregunta. Entonces, le dividimos en eventos y nos damos cuenta que nos preguntan acerca de una probabilidad condicional. Ya, entonces, lo que me gustaría aquí es sacar, justo con conteo, ¿no es cierto? Con todas las técnicas que hemos estado viendo, ¿cuál es la probabilidad de que se dé el evento A y el evento B? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que me dé la primera y la segunda cara, en el primer lanzamiento, en el segundo lanzamiento cara, ¿no es cierto? Y que en algún lanzamiento del tercero al décimo me dé alguno cara, eso es lo que tengo que ver. ¿Cuál es la probabilidad de que pase todo esto, ¿no es cierto? Que está descrito. Ya, entonces, digamos, la probabilidad de que den, si como todos estos eventos son independientes, ¿no es cierto? Entonces yo puedo, para saber la probabilidad de que se den todos estos eventos simultáneamente, que se dé esto y esto, entonces yo lo que puedo hacer es multiplicar la probabilidad de cada uno de estos eventos, ¿sí? Entonces, miren, ¿cuál es la probabilidad de estos eventos? Entonces, digamos, del primer evento que de cara es P, del segundo evento es P, ¿no es cierto? También, entonces por eso tengo P cuadrado. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que den una cara en los lanzamientos desde el tercero hasta el décimo? Entonces, para eso tenemos nuestra probabilidad binomial aquí, miren, ¿sí? Entonces, ya, perdón. Recordemos lo que vimos en la probabilidad binomial, ¿no es cierto? Lo que yo estoy buscando aquí, ¿no es cierto? Es que, que me den una cara, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, el número de caras que yo espero, miren, aquí me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que me dé una cara? ¿Cuántas caras busco aquí que me den una? Entonces el caso se convierte en uno, ¿sí? ¿Entre cuántos lanzamientos posibles? Entonces los lanzamientos posibles van desde el 3 hasta el 7, es decir, desde el 3 hasta el 10, es decir, 7 lanzamientos, ¿sí? Perdón, 8 lanzamientos, ¿sí? Entonces, porque los 2 primeros ya sabemos que dieron cara, ¿sí? Entonces, en los lanzamientos que van de 8 hasta el 7, hasta el 10, perdón,
de los lanzamientos que van desde el tercero hasta el 10, es decir, en 8 lanzamientos, ¿sí? Yo quiero saber la probabilidad de que me dé una cara. Eso es en pocas, la probabilidad que estoy yo aquí buscando, ¿sí? Que me dé un H en medio de los lanzamientos que van desde el 3 al 10 es equivalente a preguntarme la probabilidad de que me dé una cara cuando yo he hecho 8 intentos o he lanzado una moneda 8 veces, ¿sí? Y para eso usamos esta fórmula. Entonces, en este caso, miren, el N es el 8 que está aquí, el K es el 1, ¿no es cierto? Que me dé una cara, ¿no es cierto? Y aquí tengo P elevado a la K, ¿no es cierto? Y luego tengo por 1 menos P y aquí elevado a la 7. ¿Por qué? Porque, digamos, en este caso, N es 8 y K es 1, entonces a la 7, ¿sí? Listo. Ahora, en el denominador, fíjense, yo necesito saber cuál es la probabilidad de que me dé B, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que me dé B es que me den 3 caras después de haber hecho 10 lanzamientos. Entonces, el número de caras que yo estoy pidiendo, la probabilidad, después de haber hecho cierto número N de lanzamientos, lo que voy a hacer es usar mi probabilidad binomial, ¿no es cierto? Y entonces, para saber la probabilidad de B, yo uso mi probabilidad binomial, que en pocas es, miren, voy a hacer 10 lanzamientos, de ahí me interesan, digamos, ver que hayan 3 caras, ¿no es cierto? Quiero saber la probabilidad de que me den 3 caras en 10 lanzamientos, entonces pongo aquí 10, aquí 3, estoy usando esta fórmula, el P elevado al cubo por 1 menos P, y aquí tendría 10 menos 3, porque 10 es el número de lanzamientos y 3 es el número de caras. Ya, y esto me da esto de aquí. Sí, porque fíjense, se simplifican el P cuadrado con este P es P al cubo, con este P al cubo se simplifican, 1 menos P a la 7 se simplifica con 1 menos P a la 7, y ahora esta operación tengo que hacerla, ¿no es cierto? Entonces, en pocas, el 8 tomado 1 me da 8, sí, y 10 tomado en 3 me da un valor que pueden ahí calcular. Ya, entonces lo importante es que entiendan cómo haríamos estos cálculos. Ya, listo. Ya, y finalmente otra forma de hacer esto es lo que les quiero mostrar, ¿ya? Entonces, miren, otra forma de hacer esto, ¿sí? Sería en pocas, contando, ¿sí? Entonces, yo puedo contar. ¿Qué puedo contar? Contar el número de eventos B, ¿no es cierto? Y cuál miren, la probabilidad condicional de que dé A una vez que ya se dio B. Entonces, donde yo me fijaría, ¿no es cierto? Recuerden, cuando yo les hablaba de probabilidad condicional, ¿no es cierto? Supónganse que el estado inicial era y el estado final, cuando ya sabemos que se dio B, sería este mismo gráfico, pero lo que está fuera del gráfico desaparece, ¿no es cierto? Y solamente queda lo que está dentro del gráfico, ¿sí? Entonces, el número, digamos, cada uno de estos puntitos son secuencias de 10 elementos que corresponden, de 10 H's y T's, ¿no es cierto? Corresponden a los registros de las caras y las cruces, ¿no es cierto? Ya. Entonces, este de aquí son secuencias, todos estos son secuencias de 10 elementos. Pero las de B, miren, estos de acá afuera son secuencias de 10 elementos cualquiera, pero los puntitos verdes que están en B no son secuencias de 10 elementos cualquiera, sino son secuencias de 10 elementos tales que 3 son cabezas, perdón, caras, ¿sí? Ya, ya, entonces, ¿cuál es la probabilidad, no es cierto? Miren aquí, ajá. Voy a contar cuántos de estas secuencias habrán, ¿no? ¿Cuántos elementos contiene B, ¿sí? El número de elementos que tiene B, ¿sí? Sería, en este caso, la combinación, ¿no es cierto? De 10 tomado 3, ¿sí? Así yo cuento cuántos, puedo yo armar secuencias que tengan 3 caras, ¿no es cierto? Una vez que yo he hecho 10 lanzamientos, ¿sí? Bacán. Entonces, esto cuenta, digamos, el número de subconjuntos que yo puedo hacer proponiendo 3 caras de ley, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, aquí una aclaración, entonces, por si acaso. Miren, supónganse que yo tengo un arsenal así, mucha, de 10 posibles elementos, ¿cierto? De estos 10 posibles elementos, yo quiero armar subconjuntos tales que, digamos, siempre tengan 3 caras, ¿sí? Entonces,
Por eso es que de los 10 elementos, ¿no es cierto? Yo voy a tomar siempre cadenas que tengan 3 caras, ¿no es cierto? Tipo, no sé, algo así, y aquí bla, 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 lo otro así, tipo así, y aquí bla, 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 y así, ¿no es cierto? Entonces, en pocas de los 10 posibles elementos las cadenas de 10 elementos, yo estoy buscando cuántos de estos puedo armar, cuántos de estos, de todos estos posibles cadenas de 10 elementos, esto va a ser un megaconjunto, ¿ya? Entonces, este megaconjunto yo quiero armar subconjuntos. ¿Cuáles subconjuntos? Voy a escoger solamente aquellos que tengan, digamos, 3 caras y nada más. Entonces, yo mis subconjuntos, ¿qué hago? Los armo. Cada subconjunto va a ser un subconjunto que tenga un elemento, ¿no es cierto? Y este elemento tiene que estar caracterizado porque está hecho por 3 caras, digamos, en este caso. Entonces, por eso estoy, digamos, tomando de los 10, todos los posibles cadenas, ¿no es cierto? Estoy tomando solamente los que tienen 3. Eso. Entonces, por eso tengo que contar como cuento ahí como está en esta diapositiva. Ya, entonces, ¿cuántos elementos hay en B? ¿Cuáles elementos? Cadenas de 10 elementos que tengan 3 caras, pues entonces hago el conteo y es 3. Esto de aquí se obtiene con la fórmula de la combinación, ¿cierto? De la combinatoria de esta fórmula de aquí. ¿Ya? Entonces esto en pocas estoy escribiendo acá, ¿sí? O bueno, está escrito acá, más bien yo no escribí esto. Aquí, ¿ya? Y luego me pregunto en el numerador, fíjense, ¿cuál es el número? ¿Por qué? ¿Por qué me pregunto esto, ya? Porque, digamos, estoy aquí calculando la probabilidad de que me den K caras. En este caso estoy calculando este mismo problema, que me den, digamos, 2 caras, una vez que ya se han dado estas 3 caras, ¿no es cierto? En los 10 lanzamientos, ¿no es cierto? Eso estoy tratando de calcular de otra forma, ¿sí? Entonces, lo único que estoy queriendo decir aquí es que, bueno, lo que voy a hacer es, voy a hacer eso por conteo. Voy a ver cuál dentro de todas estas que son el hecho que sucedió, ¿sí? Recuerden ya todo lo que está fuera de B desapareció. De entre todos esos, ¿cuántos son resultados donde las 3 caras, 2 de esas se hayan dado en los 2 primeros lanzamientos, ¿sí? Y eso es la porción de A que está en B. ¿Sí? ¿Cuántos de todos estos elementos, digamos, empezaron con 2 caras? Serían, digamos, los que estén aquí formando parte de A con respecto a la totalidad de posibilidades, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es dividir el número de posibles secuencias que tengan 2 caras al inicio de entre todos. Quiero ver qué partes de eso, de entre todas las resultados o cadenas que en efecto se dieron. Ya sabemos que se dio el evento B, ahora yo quiero saber qué parte del evento B es el evento A. Eso me va a dar la probabilidad de que se dé A una vez dado B, ¿sí? Entonces, digamos en este caso, ya sabemos que el evento A, intersección B, tiene que contener todos los elementos que están en A, pero también los que están en B, ¿sí? Pero los elementos que están en A ya nos dicen que ahí están distribuidos en los 2 primeros lanzamientos las caras, ¿sí? Entonces, eso me sobra, me da un conjunto de 8 posibilidades para repartir en esas 8 posibilidades la tercera cara, ¿no es cierto? Y así tener, digamos, un elemento que a su vez esté en A y también en B. Entonces, estas 8 posibilidades son las que están aquí. Ya, eso es lo que quería contarles con respecto a conteo. El siguiente video, yo sé que solamente les dije que vean, digamos, hasta este video de aquí, pero fue porque no tenía en cuenta de que se me iba a dañar la compu como pasó ya. Entonces, el otro video ya es el último que voy a subir de mi tanda de videos y de ahí ya continuarán mis compañeros con el contenido. Yo voy a seguir apoyándoles, ya saben, en las sesiones de preguntas. Entonces, ya nos vemos en el siguiente video.